días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. Voy a conversar en la primera parte de este programa con Juan Carlos Pozo. Él es médico mastólogo. Como decía un amigo mío, ¿con qué se come eso? ¿De qué se ocupa? Los mastólogos somos los médicos que nos encargamos de vigilar, sí, de vigilar la salud de las mamas de las mujeres. De las mamas, sí. Nosotros hacemos la evaluación de las mamas desde el punto de vista de evaluando el riesgo y hacemos la pesquisa para el cáncer de mama. Las mujeres tienen un riesgo de salud que tienen mucho menos los caballeros, porque el cáncer de mama es la primera causa de enfermedad neoplásica en la mujer. ¿A qué edad? En Venezuela. Puede ocurrir a cualquier edad, pero aumenta a partir de los 40 años de manera exponencial hasta la muerte. El cáncer de mama va aumentando con la edad, el riesgo tiene que ver con factores familiares, con enfermedades previas y también con la edad. ¿Qué síntomas tiene al iniciar eso? Los síntomas fundamentales en el cáncer de mama es la presencia de un tumor, la presencia de un nódulo en la mama o en la axila, donde están los ganglios que reciben el drenaje linfático de la mama. ¿No? Sí, cuando hay un tumor en la mama, el tratamiento consiste en una tríada que está compuesta por la cirugía, por la radioterapia y por la quimioterapia. El orden del tratamiento varía de acuerdo al momento en que se presenta la enfermedad, pero la enfermedad precoz, la que queremos diagnosticar cuando es muy pequeña, el tratamiento inicial es quirúrgico, sí, se extirpa no la mama, extirpamos el tumor. Pero cuando es precoz me dicen que es difícil localizarlo. No, en realidad hoy en día es muy fácil porque tenemos métodos diagnósticos muy certeros, como son la mamografía, la tomosíntesis y el ultrasonido de alta precisión. Pero para eso es necesario que la paciente esté informada y por eso esto es tan importante, que asista a la consulta de pesquisa. Es decir, aunque no tenga ningún síntoma, la mujer debe ir al mastólogo una vez al año, así como va el ginecólogo una vez al año, para tratar de diagnosticar el cáncer cuando aún no es palpable, cuando no ha dado ningún síntoma. Me dicen que la consulta con un mastólogo es cara. No, es como con cualquier otro médico. Lo único es que el mastólogo necesita de unos elementos diagnósticos como son la mamografía y el ultrasonido, que son exámenes que debe hacer toda mujer a partir de los 40 años de manera anual. Una mamografía y un ultrasonido mamario. Ahora dime algo, ¿en los últimos años ha aumentado? ¿Ha disminuido? Sí, ¿Y por qué? Ha aumentado. ¿Y eso no tiene cura entonces? ¿No tiene prevención? No, fíjese, la prevención es secundaria, es diagnosticarlo precozmente para que la paciente no muera del cáncer. Cuando tú lo diagnosticas, tienes que extirpar. Tengo que resecar la lesión. Ahora, antes siempre se eliminaba la mama. Hoy en día procuramos no eliminar la mama, sino solamente resecamos el tumor y algunos ganglios que nos permiten predecir el comportamiento de la enfermedad. Ahora, ¿eso no se reproduce? No siempre, si se hace el tratamiento adecuado, que está compuesto por la cirugía, la radioterapia a la mama que se preserva y alguna pastilla o algún tratamiento adicional que damos para prevenir la aparición de la enfermedad. Después de cada operación, la paciente, o el paciente, porque me dice que también los hombres tienen cáncer de mama. Sí, eso es una buena pregunta. ¿Tienen que ir al médico? Dime. Sí, las mujeres son las que tienen con mayor frecuencia el cáncer de mama. Ahora, en una relación 100-1, los hombres también. Yo al salir de aquí voy a operar a un caballero con cáncer de mama hoy. Es decir, el cáncer de mama también aparece en los hombres. ¿Y tiene que ver con el mismo tratamiento de las mujeres? Sí, el tratamiento es similar. Extirpamos el tumor. En el hombre sí, generalmente extirpamos la mama porque la mama es más pequeña y evaluamos los ganglios linfáticos que están en la axila, que son la primera estación donde pudiera extenderse el cáncer desde la mama. Cuando diagnostican a una mujer o a un hombre cáncer de mama, ¿está sujeto a morir?
No, fíjense, eso hace muchos años era una sentencia de muerte. Hoy en día el cáncer de mama precoz se cura. Es decir, si nosotros diagnosticamos tumores muy pequeños, estos tumores se curan en el 90% de los casos. Eso quiere decir que la persona va a morir anciana de otra enfermedad que no es el cáncer, y esa es la ventaja de hacer el diagnóstico precoz. ¿Cuál es el origen de eso? El cáncer es una ¿De qué enfermedad. viene? Sí, El cáncer de mama en el caso de las mujeres. el cáncer de mama es una enfermedad genética. En el hombre la próstata, ¿no? Lo que compite. Sí, sí, el cáncer de mama. Pero la próstata es más benigna. El cáncer de próstata también debe diagnosticarse a tiempo para poder curarse. Pero en el caso de la mama, el origen es un origen genético, es la mutación que ocurre en un grupo celular, en un grupo de células que empiezan a crecer de manera desordenada. ¿Por qué ocurre? Hay factores que tienen que ver con la herencia, hay factores que tienen que ver con enfermedades previas que han sido tratadas en la mujer y que pueden aumentar el riesgo de tener cáncer de mama. En la utilización de hormonas exógenas en la menopausia, el tratamiento hormonal también representa un factor de riesgo. Por eso la mujer tiene que evaluar su riesgo con el mastólogo para ver cuáles de esos factores están presentes y corregirlos para evitar que aparezca la enfermedad. Aquí leo un informe que dice aquí que se registra un aumento en pacientes de cáncer de mama en Venezuela. Luego dice que la organización no gubernamental de Venezuela se nos ayuda. ¿Usted sabe algo de eso? El cáncer de mama ha aumentado en Venezuela en los últimos años. ¿Esa organización se nos ayuda tiene credibilidad? Claro, no, eso es una organización no gubernamental de ayuda a las mujeres con cáncer. Después que diagnostican. Y también los ayudan en la prevención porque contribuyen a informar, como estamos haciendo aquí, de los factores de riesgo y de la necesidad del diagnóstico precoz, haciendo la mamografía de pesquisa, que es la búsqueda de la enfermedad en la mujer que no tiene síntomas. Fíjense, el cáncer de mama ocurre en 1 de cada 9 mujeres. Es muy frecuente. En Venezuela hay 2.000 muertes por cáncer de mama todos los años y hay 5.000 casos nuevos todos los años. Es decir, mueren aproximadamente 6 mujeres al día por cáncer de mama. O sea que es una condena al nacer. No puede verlo así porque hay enfermedades y hay situaciones. Mueren de enfermedades cardiovasculares más personas todos los años, mueren de accidentes de tránsito, de violencia. Bueno, mueren de gripe, todo, pero claro, pero el cáncer de mama no es una sentencia, no, pero sí es el cáncer más frecuente en la mujer venezolana. Es el cáncer más frecuente. Y es curable, más frecuente. Es curable si lo diagnostica a tiempo. Si esperamos que el tumor tenga mucho volumen, que sea muy grande en la mama o que tenga metástasis, ahí la curación, el porcentaje de curación es mucho más bajo. Hay que diagnosticarlo cuando todavía la mujer no se lo toca. Por eso nosotros no promulgamos eso de que tócate para que te salves. No, la mujer debe ir al médico y hacer la mamografía todos los años. ¿Y para qué se va a tocar? Si se toca las mamas y se diagnostica un nódulo o se toca un nódulo, va a consultar al médico. Pero a veces ese no es el mejor momento. El mejor momento... Pero no siempre un nódulo es cáncer. No siempre un nódulo es cáncer, y eso lo va a diagnosticar el médico cuando la paciente va a la consulta. Sí, tiene que ser un médico especializado para poder hacer el diagnóstico preciso y la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno. Cobran mucho los médicos eso, ¿no? No, mire, los médicos trabajamos en hospitales y en clínicas, y también en las clínicas vemos pacientes sin cobrarles con mucha frecuencia. Está bien, pero usted tiene su clínica privada. Sí, por supuesto, hacemos práctica privada. ¿Y la clínica pública? Los hospitales públicos también funcionan. Sí, yo di clase en la Universidad Central de Venezuela. Pero usted no es médico ahí. Por muchos años. Ahorita no, pero lo hice por muchos años. ¿Está jubilado? No jubilado, pero... ¿Retirado? No, retirado porque la práctica en el hospital, en el momento en que me retiré, el hospital no funcionaba. Pero seguimos asistiendo, seguimos dando clases a los médicos que se están formando y seguimos contribuyendo con la medicina pública de todas las maneras. ¿Qué otra cosa me puede decir? Porque dice, según la Organización Mundial de la Salud,
pertenecer al género femenino es el principal factor de riesgo en el caso de cáncer de mama. Aproximadamente entre 0,5 y el 1% de los casos de cáncer de mama afectan a los varones. Bueno, sí, eso es cierto. El cáncer de mama aquí y en la mayoría de los países es la primera causa de enfermedad maligna en la mujer. Pero en Venezuela es la primera causa de muerte y de incidencia por cáncer en la mujer venezolana. Y 1 de cada 9 mujeres va a tener cáncer de mama en el transcurso de su vida. Por eso es tan importante. Pues aquí dice, el autoexamen no es suficiente. Claro que no es suficiente, y es a lo que me refería cuando le hablaba antes. El autoexamen puede detectar un tumor cuando ya está grande. Y la idea de nosotros y la campaña que hacemos, y sobre todo este mes que es el mes del cáncer de mama, es para que la mujer haga pesquisa. Pesquisa quiere decir asistir a la consulta médica aunque no tenga ningún síntoma y hacer una mamografía anual todos los años a partir de los 40 años. Esa es la manera de diagnosticar tumores cuando aún no se tocan. ¿Qué sabes tú, doctor Pozo, de este lote de medicamentos falsificados para combatir el cáncer de mama en Venezuela? No tengo información oficial porque no hay una información oficial, pero lo que yo sí recomiendo... Aquí dice el Instituto de Higiene Rafael Rangel emitió una alerta sanitaria debido a la circulación y comercialización de lotes falsificados del medicamento Nercectin, principal en el tratamiento utilizado para combatir el cáncer de mama. Eso es Herceptin. La falsificación de medicamentos siempre ha existido y la sugerencia es que no compren medicamentos a vendedores ambulantes o a personas que no tengan la credibilidad. Los medicamentos... ¿Se está viendo mucho eso en Venezuela? ¿Hay muchos vendedores ambulantes en esa actividad? Se ve venta ambulante de medicamentos y no es prudente comprar. Hay que comprar medicamentos en las farmacias autorizadas. Los medicamentos que tienen que ver con el cáncer se venden en Badán, que es el Banco de Drogas Antineoplásicas, se venden en las farmacias o se entregan en las farmacias de alto costo, que pertenecen al gobierno, que también funcionan, y se venden en cadenas de farmacias reconocidas, y ahí no va a conseguir medicamentos falsificados. Vamos a repetir la pregunta. ¿Cuándo debe ir una persona que se sospecha cáncer de mama al médico? ¿Qué siente ella o qué siente él? La persona que debe vigilar los síntomas para descartar el cáncer de mama son nódulos en la mama, es decir, una pelotica, un nódulo que se sienta en la glándula mamaria, un nódulo en la axila, donde están los ganglios que reciben el drenaje de la mama, secreción por el pezón, cambios en la piel que recubre la mama, cambios en la forma de la mama, o bien que aumente de tamaño, o bien que haya depresión o retracción de la piel de la mama o del pezón. Esos son los síntomas fundamentales de alarma. Eso es lo físico. Eso es lo físico. Lo espiritual. No, lo espiritual llega después. No, lo espiritual es el miedo, el miedo que hay a tener cáncer. El miedo al médico. Y a veces la gente, por miedo al médico, oculta esos síntomas, y a veces lo oculta inclusive de sus familiares, ocultan que tienen un nódulo en la mama, y a veces recibimos pacientes que tienen la mama ulcerada, con tumores que retraen la piel, y se lo han ocultado a su familia por meses y a veces por años, y eso no es bueno. En realidad hay que tener miedo a diagnosticar una enfermedad avanzada. Entonces, ir al médico anualmente a chequearse y hacer la mamografía a partir de los 40 años, todos los años, es la mejor práctica para evitar tener una enfermedad severa. ¿Hay discriminación en el tratamiento? ¿A qué se refiere con esa pregunta? La Sociedad Anticancerosa de Venezuela pide que se garantice la igualdad y acceso a los tratamientos de cáncer. Sí, lo que nosotros deseamos es que haya un acceso universal a los tratamientos de cáncer y al diagnóstico. Ahora, no es que hay discriminación, es que lamentablemente no hay el sistema de salud pública no está ofreciéndole a los pacientes la pesquisa y el tratamiento de manera universal, porque no se han dotado los hospitales con esos recursos. El Estado
no garantiza eso en este El momento. Estado tiene que hacerlo. Ahora, Pero en este momento, ¿cómo está eso? En los hospitales, no en todos los hospitales hay cómo hacer una mamografía, no en todos los hospitales hay la quimioterapia para darle a los pacientes. ¿Y en las clínicas privadas? ¿Hay de todo? Sí los hay, pero eso tiene un costo. ¿Hay factura? Por supuesto, porque igual cuando usted va a comprar una medicina en una farmacia, tiene que pagarla. Sí. Claro. Muchas gracias, doctor. Un mensaje final a sus pacientes. Bueno, a mis pacientes y a la gente que me está oyendo, lo que les sugiero es que no teman en ir al médico a chequearse. En la mayoría de los casos diagnosticamos salud y eso usted se va a ir tranquila y contenta, pero hay que ir a partir de los 40 años, todos los años, a un control médico para chequear sus mamas. Es traidor el cáncer de mama. Dicen que hay hombres que tienen cáncer de mama y no lo saben. Es cierto, pero ahí estamos nosotros para combatirlo y de verdad lo hacemos con mucho éxito y curamos mucha gente. ¿Sí? ¿Y cuando un médico tiene eso? ¿Quién lo cura? Tenemos los médicos que son nuestros colegas que nos curan. Hay mucha gente capacitada y preparándose en este país para atender el cáncer. Mucha gente. Gracias, doctor. Bueno, estamos a su orden. Gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte voy a conversar con Julio García Serpa, diputado al PSUV en la Comisión de Política Interior. Bueno, nacido en el Táchira, ¿no? Julio García Serpa. Él es diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Política Interior por el PSUV. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está trabajando fuertemente. ¿Cómo está su comisión? ¿Qué es lo que están investigando aquí? Dice, investigan procedencia de recursos. Sí, bueno, hay una investigación ahí que ha anunciado el capitán Diosdado Cabello, que es el presidente de la Comisión de Política Interior, sobre el origen de los recursos para el financiamiento de las primarias, ¿no? Es una investigación que lleva él, que ha anunciado que en tiempo perentorio se darán los resultados. Ajá, ¿y por qué investigan eso? Bueno, hay un tema, nosotros estamos en este momento... ¿Y no investigan los recursos del otro lado? Hay un tema, nosotros estamos en este momento, también se está evaluando, hay una ley que se está evaluando que tiene que ver con el financiamiento a las ONG, a las organizaciones no gubernamentales. Creo que es un hecho que además no solo en Venezuela, hemos revisado legislación comparada sobre el tema y nos hemos dado cuenta que es muy común que se regule esto, que se revise cuál es el origen de los fondos, en qué son utilizados. Y bueno, sobre esto hay un gran debate en este momento en el país. Estamos en un momento en el cual se ha asediado la República, en el cual la principal potencia militar y política, que son los Estados Unidos, ha iniciado en contra de Venezuela un ataque férreo en contra de nuestras instituciones y bueno, utiliza elementos como la USAID, como la Konrad Adenauer, organismos internacionales que en definitiva bajan grandes cantidades de recursos y que muchas veces son utilizados para golpear la institucionalidad, en este caso la República Bolivariana de Venezuela. ¿Pero este es el caso actual? Bueno, todas las agresiones que se han dado. Nosotros hemos sido... ¿Tú lo sientes así? Nosotros hemos sido víctimas de ataques multiformes. En Venezuela se han expresado todas las metodologías de ataques contra una democracia, contra un país, golpes de Estado, intentos de magnicidio, un bloqueo económico que hoy... En este momento, ¿cuál es el ataque fundamental que ustedes sienten y perciben? Sobre todo el ataque a nuestro sistema petrolero y económico. Eso, ¿cómo? Por supuesto, afecta... ¿No están comprando petróleo o están prácticamente comprar el petróleo venezolano es un delito, es prácticamente así. Alex Saab está preso en este momento en los Estados Unidos, fue secuestrado en Cabo Verde y fue extraído ilegalmente sin un proceso de extradición y se encuentra preso en los Estados Unidos por servir como un elemento para la comercialización del crudo venezolano. Nosotros tenemos 100 años de historia petrolera y es un país que basó toda su economía sobre el rentismo petrolero capitalista. ¿Qué papel juega Irán en eso? Bueno, Irán tiene una afección similar a la nuestra. Irán es un país petrolero, además bloqueado por los propios Estados Unidos, y en este momento y ha servido como aliado. Nosotros, recuerdo, en la política del comandante Chávez, nosotros trabajamos para apoyar a Irán durante el aislamiento y el bloqueo que le puso los Estados Unidos. ¿No tienen otros mercados? El tema es que nuestro crudo está hecho, se quedó durante 100 años
La dieta de crudo, del crudo venezolano, está hecha para los Estados Unidos. Citgo, que era nuestro principal comprador de petróleo, el 70% del crudo venezolano se iba hacia Citgo, hoy está en manos de un sector de la oposición que no rinde cuentas al país de lo que sucede con Citgo. Citgo ya no le compra el petróleo a Venezuela. Hay petróleo, hay crudo que sale en Venezuela, que solamente está hecho para procesarlo en las refinerías de Citgo. Y esto es una realidad que tenemos hoy. ¿La Chevron? Bueno, Chevron está operando en el país, pudo conseguir una licencia en la cual le permite la extracción de 150.000 barriles diarios de petróleo, y en eso ha sido un pequeño alivio de 900, además 900 medidas coercitivas unilaterales que hay en contra de Venezuela. El bloqueo no es total. Te estoy diciendo, 990 medidas coercitivas unilaterales se han impuesto contra Venezuela. Esa es una licencia para que una empresa opere en Venezuela. Las otras 900 y tantas están vigentes. Es un tema que afecta a toda la economía. Nosotros tenemos el 98% de nuestros ingresos procedían de la industria petrolera, y cuando tú le quitas eso, un Estado, un país que caminaba con 60.000 millones de dólares al año, que era lo que consumía y lo que generaba la renta petrolera para Venezuela, y lo bajamos a 500 millones de dólares como fue en el año 2018, con el 1% de lo que recibíamos 10 años antes u 8 años antes, hemos tenido que sacar este país adelante y ha tenido que seguir sobreviviendo el país. Yo no sé cómo se ha hecho. Tenemos grandes dificultades. Y en torno a esto estamos trabajando, en salir, que no es sencillo, romper 100 años de tradición rentista, una economía que vive del petróleo y que se alimenta del petróleo, migrarla a una economía productiva independiente del petróleo. Hoy tenemos grandes avances, que hoy, por ejemplo, los empresarios se metan la mano en su bolsillo y saquen sus dólares para las importaciones y para traer mercancía para Venezuela, es un gran logro. Yo creo, y estamos construyendo de cero, una economía productiva. El sector de la agroindustria, por ejemplo, cuando empezó los ataques contra la República en 2015, traíamos una caja, y esa caja era con 90% productos importados. Hoy, la bolsa CLAP que le llega a nuestro pueblo tiene 90% de productos nacionales. Y eso es una gran victoria del país en completo. No hablo solo del gobierno, creo que es una victoria del país. La alianza del sector privado, de los campesinos, de los agroindustriales, con la República para sacar este país adelante. Mientras hay un sector del país que está haciendo de todo, echándole pierna para sacar este país adelante, hay un pequeño sector que se fue al extranjero a pedir sanciones contra Venezuela, a decir que no negociaran con Venezuela, y ese sector, además, eso ha servido para enriquecerse en contra de todos los venezolanos. ¿Y puede ese pequeño sector bloquear lo que piensa la mayoría? Bueno, si están apadrinados por los Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto. Ellos son serviles a los Estados Unidos de Norteamérica. Y hoy, después de una campaña, creo que es bueno decirlo. Ellos dicen lo contrario, dicen que ustedes están apadrinados por Rusia. No, porque nuestro mercado siempre ha sido Occidente. El mercado del petróleo venezolano, su mercado ha sido Occidente. Hoy, y sobre todo los Estados Unidos, que era nuestro principal aliado comercial. Hoy, nosotros no podemos vender petróleo. Solo 150.000 barriles que permiten llevarle a Chevron, según una licencia que le dio la OFAC. Esa es la realidad. Pero ese sector que fue a pedir sanciones, ese sector que pidió, porque lo dijeron alevosamente, pública, notoria y comunicacionalmente, que debía bloquearse Venezuela, que no debían comerciar más con el gobierno venezolano, hoy pretende sentarse en una mesa y decir: yo soy candidato, y cabalgar sobre los problemas que ellos mismos generaron. ¿Y ustedes no quieren conversar con ellos? Siempre hay espacios de diálogo, pero creo que no son serios en la conversación. Aquí se firmó un acuerdo en México. Cada vez que oigo al presidente Maduro dice que está partidario del diálogo, que él llama a conversar. Estábamos sentados en una mesa en México, se acordó que iban a liberar 3.200 millones de dólares que iban a ser ejecutados por organismos multilaterales, no iban a ser bajados al gobierno venezolano, por organismos multilaterales. ¿Y qué pasó? Y nunca liberaron el dinero. ¿Dónde están? Los tienen los Estados Unidos. Ahí están 3.200 millones de dólares para asistencia social. Era para arreglar hospitales, para invertir en el sistema eléctrico, que es un problema que tenemos el día de hoy, y ese dinero no ha bajado. Entonces, ¿cómo seguimos sentados en una mesa en la cual lo que estamos es perdiendo tiempo, que yo creo que ellos están ganando tiempo, sin traer resultados y sin cumplir lo que se firma? Esas conversaciones se acabaron. Vamos a un receso, regresamos. Adelante, García Serpa. Estamos dialogando. Yo creo que el diálogo siempre es la salida. Claro. El diálogo, porque si no es diálogo es la guerra. Claro. Pero es difícil dialogar primero con quien no tienen capacidad de decisión. Ellos no tienen la capacidad de decidir si se levanta el bloqueo o no contra Venezuela. El problema fue que le entregaron la batuta de la lucha política a los Estados Unidos, a su amo.
Y hoy las decisiones no pasan por ellos. Ellos no pueden decir, mira, por favor, Guaidó, cualquiera de estos tragicómicos personajes, decirle al presidente Biden, mira, levanta las sanciones contra Venezuela. El problema que ellos generaron ya no lo pueden resolver. Ahora tienen que resolverlo los Estados Unidos. Y es una situación mucho más compleja porque internacionalizaron un conflicto que había en Venezuela, un conflicto político, lo vieron internacional y está en manos de una potencia que no le duelen los venezolanos. Está en manos de alguien que no... Biden no tiene familia aquí en Venezuela, ni en Altagracia, Orituco, ni allá en Coloncito, en el estado Táchira, y no les interesa lo que pasa en los venezolanos. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Tengo entendido que el gobierno está buscando conversaciones con ellos a través del embajador que hay en las Naciones Unidas. Yo creo que es importante, algo se ha escuchado, no desconozco, porque no ha habido pronunciamiento oficial, pero creo que es importante. Ojo, eso sin negociar nuestros principios, sin negociar nuestros recursos y sin ceder territorio de nuestra soberanía. Creo que eso es lo principal. Dentro de ese marco podemos conversar, es necesario conversar. Creo que la estrategia de Trump fracasó. Es un fracaso porque hoy esos 60 países de Occidente que reconocieron al tonto útil de Guaidó como presidente lo han desconocido. Ya tienen embajadas en Venezuela y Venezuela tiene embajadas, las embajadas de verdad en esos países. Tenemos relaciones diplomáticas, se están reconstruyendo. Creo que la estrategia de Trump fracasó. Ahora, bueno, hay que buscar un método en el cual solucionar y creo que es lo que están haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Aquí habla que la Asamblea Nacional rechaza y repudia la declaración de Guyana, cuestionando la convocatoria a referéndum consultivo de Venezuela. Sí, ahí es un tema bastante grave, ¿no? Se pretende, aprovechando estos momentos de agresión contra el país, y creen ellos que tienen un flanco fácil. Guyana pretende subastar o está en un proceso de licitación de unos bloques que están en territorio, en disputa en este momento. Y sobre ello, transnacionales, no, es ExxonMobil. Sobre esa disputa territorial y política que tenemos nosotros y la agresión que está sufriendo Venezuela, pretenden estas transnacionales, que son las mismas que ponen los presidentes de los Estados Unidos, que son los grandes lobbies de los Estados Unidos, tomarse ese territorio que aún y que pertenece a la República Bolivariana de Venezuela y que está en disputa de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo de Ginebra. Ahora, nosotros Julio, estamos convocando un referéndum para saber, porque aquí nos llama la atención que solo del lado del chavismo se pronunciaron contra ellos. Nadie fue a decir nada en contra de Exxon, del representante del gobierno de los Estados Unidos, que dijo que eso era legítimo, que Guyana debía poder explotar eso. Nadie de la oposición cuestionó a sus amos. Fíjate ahí lo que venimos hablando. Ahora, ¿qué pasa si eso no progresa? Si no progresa... Las acciones de usted, en el sentido del gobierno. No, bueno, ahí vamos a la guerra. Nosotros el presidente llamó al diálogo, dijo al presidente de Guyana, vamos a conversar, hemos tenido muy buenas relaciones, siempre se ha llevado todo dentro del marco de la diplomacia y el respeto, pero estoy de acuerdo en que nosotros no debemos permitir agresiones a nuestro territorio. Hay que verlo como que si se agarrara un pedazo del Estado Zulia o del Estado Apure, porque eso es nuestro también. El territorio Esequibo fue despojado, nos lo despojaron los ingleses a través de una tramoya arbitral que fue el laudo arbitral de París. Hace más de 100 años nos despojaron de ese territorio y nosotros no hemos podido recuperarlo, pero regalarlo no podemos. Entonces, yo estoy seguro que por la vía diplomática, como lo dijo el presidente, vamos a poder avanzar en ello, pero no vamos a permitir una agresión más contra el suelo venezolano. ¿Cómo? Si eso sigue así, ¿qué van a hacer? Será decisión del jefe de Estado. Y la tuya, si fuera jefe de Estado. Cuando hablamos de que que somos patriotas y que estamos dispuestos a ofrendar la vida y todo lo demás, yo creo que, bueno, es hora de ponerse en eso y así lo hemos demostrado. El chavismo, yo creo que ha sido un fenómeno. ¿Tú sabes manejar un fusil en el Táchira? Estamos entrenados, somos milicianos. ¿Ah, sí? Todos los diputados somos milicianos. No, bueno. ¿Tachirenses también? También. Más los tachirenses que nos ha tocado. Estuvimos en la batalla de los puentes allá cuando los Estados Unidos y el gobierno colombiano y 5 gobiernos más que hicieron invadirnos. Bueno, ¿qué otra cosa me puedes decir hoy? No, mire, yo creo que, Carlos, estamos haciendo una tarea bien interesante. El presidente convocó... Como obra social, obra... Sí. Anoche estábamos, por ejemplo, en el Palacio de Justicia de Caracas. El presidente convocó una revolución del sistema de justicia. Involucró a la Asamblea Nacional, le dio esa tarea al capitán Diosdado Cabello. ¿En qué consiste esa revolución? Nosotros estamos visitando... ¿Cambiar los jueces? ¿Cambiar la corte? No, porque el tema no es cambiar. Yo creo que el tema no es llegar y hacer una racia y no es el tema. Nosotros tenemos una situación hoy, y repito, el Estado caminaba con una cantidad de dinero. Hoy el Estado debe caminar con el 10% de ella. Y el Estado hablo, tribunales, jueces, fiscales, todo. El mismo sistema penitenciario. Entonces...
¿Qué estamos haciendo? El presidente, luego de la pandemia, se nos acumularon una gran cantidad de privados de libertad porque, bueno, los tribunales estaban trabajando, la gente seguía cometiendo delitos, los cuerpos policiales seguían actuando y se nos rebasó los centros preventivos que llamamos las comisarías. Entonces el presidente mandó, iniciamos por un plan de ello de revisión de causa, como una callapa, pero algo mucho más profundo. Tenemos 2 años ya visitando centros penitenciarios. Ayer, te decía, estamos en el Palacio de Justicia de Caracas revisando causas de responsabilidad penal de adolescentes, viendo si hay retardo procesal. ¿Y qué salió de esa reunión? No, estábamos revisando las causas, nosotros sentamos unas mesas, nuestra labor controladora con el Ministerio Público, los jueces, y revisando quién tiene retardo procesal, quién debe ser trasladado a un centro distinto al que está. ¿Ustedes pueden ordenar la libertad de esa gente? No, lo hace el juez, eso lo hace el juez. Nosotros, hay ¿Lo una mesa que recomiendan considera, ustedes? Sí, o sea, hay una persona que, mira, tiene tanto tiempo privado de libertad, que el delito es un delito menor, que no se ha comprobado su culpabilidad, se hace una recomendación al final. ¿Hay muchos casos de eso? Fíjate que ahí hay un tema interesante que yo creo que hay que abordar. Nosotros, nuestra justicia, un cambio en el Código Penal, cuando pasamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, que es el actual que tenemos, que es más garantista, pero el chip no salió de nuestro sistema, que es el tema de que toda persona que presuntamente cometa el delito debe ir privada de libertad. La Constitución nos dice que la privación de libertad es la excepción. La Constitución nos dice que se debe presumir la inocencia, pero ese tema nos ha costado sociológicamente, creo que es un problema sociológico de las escuelas de Derecho. Yo estudié en la Universidad Católica del Táchira y las escuelas nuestras de Derecho son muy positivistas, aunque agradezco todo el conocimiento que me dio la universidad y de verdad fue una gran experiencia, pero creo que debe haber un cambio de paradigma. Si cambiamos la Constitución hubo un cambio de paradigma, pero sociológicamente no lo hemos logrado. En China, por ejemplo, la persona que comete un delito por primera vez no va preso. Se le pone un brazalete electrónico, plan que vamos a iniciar aquí este año, empezar a poner los brazaletes electrónicos. Porque el Estado tiene que cargar con una persona, darle 3 comidas al día, una persona que, por ejemplo, que lo que hizo se hurtó un teléfono, un celular, entonces tiene que darle comida 3 veces al día, tiene que darle alojamiento, tiene que darle uniforme durante 4 años por ese delito que cometió. Es una obra social. Darle Claro. comida a la gente. Sí, pero al final el Estado es el que está asumiendo la carga. Entonces nos cuesta hoy resolver problemas. Por ejemplo, los niños que están, un niño que está en situación de discapacidad, que está en situación de calle porque sus padres no le prestan atención, nos cuesta atenderlo. Entonces tenemos sí que darle 3 platos de comida a los privados de libertad. Entonces, de acuerdo al delito, y hay que empezar a ver otras formas de cómo sancionar, porque al final la pena no es, el fin de la pena no es castigar a la persona, es resarcir el daño a la sociedad y rehabilitar a la persona. Entonces, en todo eso estamos trabajando, tenemos una mesa de discusión legislativa, que estamos revisando reformas, posibles reformas del Código Orgánico Procesal Penal. Creemos que hay que hacer una reforma del Código Penal. ¿Cuál para ti es la reforma más importante que debe hacerse? La reforma, yo creo que hay que revisar el proceso. Nosotros tenemos un tema de que nosotros heredamos esto del proceso italiano y empezamos a copiar muchas cosas y tenemos esa maña de copiar cosas de los extranjeros. Yo pongo un caso, por ejemplo, los jefes civiles o prefectos. Nosotros, bueno, fuimos a un sistema que el juez tiene juez de garantías y todo lo demás, pero en los pueblos, ¿quién resolvió el problema? O sea, por allá en su época, usted conoce más eso que yo. El prefecto o el jefe civil decidía, mira, aquí hay un problema entre vecinos, un problema de tierra, tomaba una decisión ejecutiva, usted se sale de ahí y deja quieto, si no va arrestado una semana. Está bien. Y se resolvía. Eso es bueno. Y eso son prácticas nuestras, porque nosotros siempre nos vamos hacia el tema de los italianos, del catedrático, del calamandré y del otro, y empezamos a desvirtuar las cosas de cómo funcionaba naturalmente nuestra sociedad. Creo, y es lo que estamos trabajando, debemos ir hacia un espacio de reflexión de cómo hacia la justicia en nuestros pueblos originarios. Algo así, hay un cacique, hay un capitán en los pueblos indígenas, y esa persona es un sabio que todo el mundo respeta y reconoce como tal, y sus decisiones son respetadas, porque creen que es una persona justa. ¿Tú quieres ser cacique? No. Ok. No. Bueno. Ni en mi casa soy cacique. Gracias. Gracias a usted. Nos veremos Muy en buena la próxima. entrevista. Okay. Bueno, ahora voy a conversar con Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela, que me dice que está apoyando a un señor que llaman Andrés Caleca, ¿no? Eso es correcto. A la candidatura presidencial. De la primaria. Ah, de la primaria. Claro. Candidato, aspirante a candidato. Hay muchos candidatos, ¿no? Sí, hay 13 candidatos. ¿Por qué apoyas tú a Caleca? Mira, nosotros estamos desde hace tiempo planteando
en el seno de la plataforma, cuando decidimos definir el candidato presidencial de la oposición venezolana a través de la primaria y le planteamos ese mecanismo al país, hemos venido sosteniendo que debemos hacer un gran esfuerzo por construir una candidatura unitaria y proponerla en la primaria que nos garantice la unidad, que nos garantice la participación igualitaria, que todos nos podamos sentir ganadores y de que tenga el mejor perfil para conducir la transición en Venezuela. Producir el cambio en Venezuela va a ser una tarea titánica. Necesitamos unir al país, unir a Venezuela, unir a todos los venezolanos y venezolanas, organizaciones políticas, dirigentes políticos y sectores de la sociedad civil que luchan día a día por una Venezuela diferente. Y para ello necesitábamos un candidato o una candidata que no estuviera comprometida con una organización política en particular, y por ello nosotros empezamos a indagar y a consultar, bueno, cuál sería la persona que puede encarnar ese perfil. Y vimos y coincidimos con ese hombre que desde hace ya más de 3 años anda recorriendo el país intentando de convencer al ciudadano que el canal o el mejor mecanismo para producir el cambio en el país es el voto. Más la alta experiencia y sobresaliente trayectoria de un hombre como Andrés Caleca, en el que en sus inicios juveniles fue un destacado pupilo de aquel maestro insigne venezolano Luis Beltrán Prieto Figueroa, fue subsecretario nacional juvenil de su partido Movimiento Electoral del Pueblo, uno de los más importantes de los años 70, también fue diputado al Congreso de la República y, superado esa etapa joven de militancia, tuvo una destacada trayectoria cuando ingresó, introduciendo su currículo en la Corporación Venezolana de Guayana y una carrera de 7 años en Ferrominera que concluyó como presidente de esa empresa en una gestión absolutamente exitosa. No suficiente con eso, después fue escogido como miembro rector del nuevo Consejo Nacional Electoral producto de la ley electoral en el año 1997 por el viejo Congreso de la República. Lo designan en aquel momento miembro del Consejo Nacional Electoral y a cabo de un año él se convierte en presidente del Consejo Nacional Electoral escogido por sus compañeros. Eso está muy bien. Y tuvo una trayectoria destacada. Ese currículo está muy bien, pero en política hay un factor determinante que aparta todo ese currículum de la gente, que es la popularidad, el pueblo, como dice, el pueblo que acepte a la candidatura. Como candidato, como Caleca, en el caso de Caleca, ha proyectado en el pueblo venezolano, en lo que llaman el común de la gente. Ha sido sorprendente, porque para ser absolutamente transparente, nuestra propuesta de apoyar a Andrés Caleca no era solamente para que lo apoyara el Movimiento por Venezuela, era también para que lo apoyaran otras organizaciones políticas y todos empujáramos en el posicionamiento y dar a conocer a Andrés. Sin embargo, eso no fue posible. Cada organización política decidió sacar su propio candidato. Y desde hace 3 meses lanzamos entonces, para mantener esa propuesta vigente, a Andrés Caleca. Y en una campaña modesta, corta, de un hombre que tenía muchos años retirado de la política, ha sido sorprendente la acogida, el crecimiento, el respaldo cada día mayor de importantes sectores y personalidades en torno al perfil de Andrés Caleca, que en todas las manifestaciones que se han dado consideran que puede ser la persona más idónea para conducir el cambio en Venezuela. Esa es una propuesta que tenemos y que seguimos manteniendo y que seguimos en campaña y que seguimos en la calle y que vamos a estar de aquí al 22 o al 21, que finaliza la campaña en las primarias, proponiéndolo al país como la gran alternativa de unirnos para producir el cambio en nuestra nación. Es una tarea enorme que en nuestros inicios queríamos el acompañamiento de otras organizaciones, pero consideramos que bueno, que todavía ese planteamiento es importante y que a partir del 23, cuando finalice la primaria y escojamos el candidato, si no es Andrés Caleca, apoyaremos con sus virtudes, con su fuerza y con el respaldo del Movimiento por Venezuela a la persona que quede ganadora. Pero, sin embargo, nuestro planteamiento sigue siendo que el mejor perfil para conducir los destinos del cambio en Venezuela y la recuperación de nuestra nación en un gobierno de transición es Andrés Caleca. ¿Cuántos candidatos hay de la oposición? En la primaria hay 13 candidatos en este momento para escoger uno, que será en la primaria autogestionada el 22. Ahora, dentro de esos 13 candidatos, yo te he dicho una vez más que
que lo importante es que a 13 candidatos, a un candidato lo apoye una sola persona, que es concentrada en el pueblo venezolano. Claro. Y eso es lo que ustedes están luchando, me imagino, en el caso de Careca, que no es un tipo conocido en la política, aunque sí en la administración pública. Sí, claro, recordemos que él se apartó del activismo político a partir de su gestión en el Consejo Nacional Electoral y volvió hace apenas 3 años. No es conocido. ¿Por qué volvió? Volvió, él mismo lo ha dicho en sus narrativas, en su discurso, qué hacía en su casa. Cuando un país se está desmoronando, él decidió, convencido que el tránsito de la oposición tenía que ser no solamente la unidad, sino el voto, y que esos bandazos estratégicos entre la abstención y el voto nos hicieron mucho daño. Y decidió otra vez involucrarse, meterse, primero en esa etapa de concientización, de lucha, en cuanto a reuniones con sectores de la sociedad civil, la militancia, dirigentes regionales de los partidos que les montaban las asambleas en todo el país. Y a partir de un año lo convencimos que diera un paso más allá y que él tenía el perfil adecuado para intentar unir a la oposición desde un inicio, presentarlo como un candidato por varias organizaciones políticas en la primaria y a partir de ahí descartan producir un pacto el cambio. con el gobierno. ¿Cómo un pacto con el gobierno? Te estoy diciendo un entendimiento con el gobierno, desde el punto de vista político. La oposición venezolana siempre ha estado abierta a generar acuerdos y consensos en función del bienestar del país. fuimos a República Dominicana en el año 2017-2018 con la mejor intención del mundo. ¿A México fueron? A México fuimos también y está la delegación de México esperando que el gobierno vuelva a México para seguir las conversaciones y llegar a un acuerdo que beneficie a los venezolanos. Pero el gobierno en todas esas ocasiones se ha retirado, ha abandonado las instancias de gobierno. Bueno, porque tienen miedo ante la ausencia de apoyo popular, perder un proceso electoral y ponen todos los obstáculos que aquí conocemos. Un receso, regresamos contigo. Gracias. Nada de orden. Calzadilla, en algunos sectores de la oposición, no mayoritarios me imagino, hay una cierta resistencia a creer en el CNE, Consejo Nacional Electoral. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, yo creo que la desconfianza en el CNE la tiene bien merecida. Es decir, el CNE no se ha comportado en los últimos años. ¿Cuál es su pecado? Mira, yo creo que no se ha mostrado apegado a lo que dice la Constitución y la ley. Fíjate, la Constitución dice clarito que el Consejo Nacional Electoral organiza las elecciones que convoca la Constitución. ¿Y por qué con esa desconfianza van ustedes a unas elecciones? ¿Ah? Con esa desconfianza, ¿por qué van a unas elecciones? Porque el organismo rector. Porque las elecciones no se definen en el directorio del Consejo Nacional Electoral. Ajá. Las elecciones se definen en la mesa. No ha habido evidencia desde que comenzó el sistema automatizado en el año 98 que las máquinas cambian los votos. Y que si nosotros nos preparamos bien en las mesas de votación con nuestros testigos, con nuestra gente apoyando a los testigos para que se lleven su acta, no hay manera de perpetrar un fraude a través del Consejo Nacional Electoral. Fíjate el fraude que cometieron en Barinas. No fue el Consejo Nacional Electoral. Ocultaron 3 actas que nunca aparecieron, pero como ¿Y quién te garantiza que eso no ocurra? No, pero es que como se tenían las actas y el Consejo Nacional Electoral tenía que proclamar a su parlano. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Fuera de la competencia del Consejo Nacional Electoral, inhabilitaron un candidato que ya estaba en ejercicio y había ganado una elección. Esa barbaridad la cometieron en Venezuela, pero sin embargo no se mordió el pende y a pesar de esa violación lograron seguir impulsando, como se tenía que repetir la elección, escogieron a la compañera de su parlano, quien fue inhabilitada sin haber sido funcionario público, después al compañero Julio César Reyes, hasta que llegaron un hombre que ya habían proclamado que ya era diputado del Consejo Legislativo, ya era el colmo que también lo inhabilitaron y con eso se ganó con más de 40.000 votos. Es decir, la enseñanza de Barinas nos dice que nosotros tenemos que ir a toda costa al proceso electoral, que a pesar de todo el ventajismo del Estado y del gobierno, nosotros podemos ganar un proceso electoral, pero que necesitamos varias condiciones. La primera, la unidad, y por eso la primaria para apoyar un solo candidato. Segundo,
armar toda una infraestructura unitaria que nos permita defender el voto en cada mesa electoral y que el venezolano en una proporción no menos de 50 esté en esos centros de votación para apoyar a esos testigos y con acta en mano demostrar el triunfo. Y la tercera es que si estamos unidos, estamos organizados, vamos a ganar por paliza. Con eso nos van a tener que reconocer el triunfo. Para ello necesitamos un candidato o una candidata que gobierne en función de un programa que nos convenza y que lo acordemos todo, que sea un gobierno de unidad nacional y consciente que esto va a ser un proceso de transición para restablecer la fortaleza institucional y económica del país. ¿Hay centros suficientes para votar? Para la primaria. Que te estoy yendo, sí. Sí, para la primaria tenemos actualmente 3.000 centros. Eso representa más de 5.000 mesas. Lamentablemente el gobierno y el Consejo Nacional Electoral se niega a facilitarnos los centros de votación. Se les pidieron hace 3 meses, se les reitera esto. Préstenos los centros de votación. Esa es la manera que ustedes pueden colaborar con nosotros, con el Plan República, facilitándonos las credenciales para que se distribuya el material electoral. Eso está en la Constitución, en el ley. Deben apoyarnos en los términos que un evento privado le solicita el apoyo al Consejo Nacional Electoral. No es como lo quieren. ¿Confían en el Plan República? El Plan República es para la seguridad y el resguardo de los materiales y los centros de votación, como siempre ha sucedido. Recordemos que puede haber gente aquí que se toma la atribución que si no le da la gana que haya una elección en una calle determinada, entonces va y la sabotea. Aquí se necesita entonces la protección del Estado para eso y se le está solicitando. Si ustedes de verdad quieren demostrar que quieren contribuir con el proceso electoral, colaboren con los centros de votación, colaboren con la seguridad. Ya no da tiempo de establecer las máquinas porque la fecha es el 22 y en esos términos la Comisión Nacional de Primaria lo está solicitando. Hemos visto es todo lo contrario. El saboteo sistemático para que la primaria no pueda salir exitosa, pero sin embargo con toda la militancia de nuestras organizaciones políticas en la plataforma unitaria y otras organizaciones que están participando en esto y apoyando, hemos logrado ubicar casas, callejones, espacios en más de 3.000 puntos del país que van a ser los que van a ser utilizados como centros de votación a nivel nacional, a pesar de los obstáculos. En este momento no hay centros suficientes. Sí, no, en este momento ya hay 5.000 mesas electorales. ¿Del CNE? No, el CNE no quiso prestar los centros de votación. Entonces, son casas que la misma gente, nuestra militancia ha ubicado, que van a servir de centro de votación, calles. Tenemos que hacer esta primaria en la calle, porque el Consejo Nacional Electoral y el gobierno no quiso prestar la colaboración que se le solicitó. ¿Y todos aceptan este sistema? ¿Todos los candidatos de ustedes aceptan este sistema? No nos quedó otra que hacerla autogestionada. Sí. Nosotros entramos hace 3 meses en la Comisión Nacional de Primaria en unas conversaciones con el Consejo Nacional Electoral y no tenía ni 2 semanas cuando descabezaron al Consejo Nacional Electoral renunciando todos sus miembros. Aparecen ahora y ahora quieren imponernos condiciones que son inaceptables. ¿Descabezaron o descalecaron? ¿Cómo es? ¿Cómo te quedas tú ahí? Fue lo que sucedió y lamentablemente eso no ayuda a lo que usted ha llamado la posibilidad de un acuerdo nacional para que las diferencias se puedan procesar democráticamente de manera transparente. Nosotros estamos todavía esperando en México que el gobierno se vuelva a sentar para que se respeten las condiciones de un proceso electoral libre, ya que en el año 2024 vamos a una elección presidencial y esa elección presidencial en la oposición estamos obligados a llevar una sola candidatura unitaria con todo lo que hemos hablado y el gobierno a respetar nuestro derecho a la soberanía de escoger a nuestro gobernante. ¿Tú eres de Caracas? Yo soy de Caracas, sí. ¿Cuándo comenzaste tú en la política? A los 13 años cuando entré a la Escuela Técnica Industrial José de San Martín y a los 14 años me escogieron miembro del centro de estudiantes, después en la universidad. Pues tiene como 60 años en la política. Tiene como 60 años en la política. Todavía no he llegado a los 60 años de edad. No. En la política. En la política sí tengo bastante tiempo. ¿Qué otra cosa nos puede decir hoy? Que hay esperanza de que estamos trabajando y poniéndonos de acuerdo para presentarle al país en el año 2024 una sola opción candidatural con una plataforma unida en el marco de una acción de gobierno acordado y concertados para que los venezolanos podamos salir de la profunda crisis que nos aqueja y que nos atormenta. La situación de nuestra nación es insostenible, Carlos, que todavía veamos a nuestros compatriotas arriesgando la vida por el Darién, arriesgando la vida en lanchas para irse a Curazao, a irse a otros países, es algo extremadamente doloroso y que tenemos que hacer. No, yo no he pensado en irme del país, tengo la suerte de que mis 2 hijas mayores todavía están luchando aquí en el país, pero sí tengo hermanos,
hermanos, primas, familiares, todos los venezolanos cargamos un dolor en el alma por la pérdida de seres queridos porque sí han tenido que ir obligados a otros países para poder sobrevivir. Y eso tenemos que revertirlo, eso tenemos que cambiarlo y tenemos que hacer todo lo posible para unirnos, para superar nuestras diferencias y presentarlo. Por supuesto que hay miseria. ¿Hay hambre? Hay muchísima hambre en nuestra nación. ¿No? Tenemos ahorita, somos el tercer país con mayor cantidad de muerte infantil por desnutrición en niños que no llegan a 3 años en América Latina. En los adultos no hay hambre. Hay ancianos muriendo de hambre en su casa, Carlos. Hay una situación absolutamente horrible y eso nos compromete a que tenemos que hacer todo lo posible por cambiar las cosas de nuestra nación. Y hay candidatos y políticos gorditos. ¿Ah? Hay políticos y candidatos gordos, un poquito. Tú sabes que los nervios te hacen engordar. Gracias, amigo. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.